Durante 10 largos años, el mundo ardió bajo los muros de Troya. Los reyes se convirtieron en leyendas, los héroes en fantasmas, y a la sombra de esa terrible guerra, Homero nos dio la Ilíada, la historia de la ira, la gloria, el honor y la muerte en el campo de batalla. Pero cuando Troya finalmente cayó, la historia no terminó. Para un hombre, la guerra fue solo el comienzo. Su nombre era Odiseo, el rey de Ítaca, un maestro del ingenio, la mente detrás del caballo de Troya y uno de los más grandes héroes del mundo antiguo. Después de años de derramamiento de sangre, solo quería una cosa: reencontrarse con su esposa y su hijo, y volver al reino isleño que había dejado atrás. Pero los dioses tenían otros planes. A través de los mares tormentosos y oscuros, monstruos, brujas, tentaciones, naufragios y la ira del propio Poseidón, Odiseo sería llevado cada vez más lejos de su hogar. Su viaje se convertiría en una de las historias más grandes jamás contadas, la Odisea. Y ahora, con una nueva película que trae de vuelta esta legendaria historia a la pantalla, es el momento perfecto para adentrarse en el mundo después de la guerra de Troya. Un mundo de héroes quebrantados, dioses enfurecidos y un rey que lucha no por la conquista, sino por la supervivencia. Esta es la historia de Odiseo. Habían pasado 10 años desde que los fuegos de Troya iluminaron el cielo nocturno. La gran ciudad había caído, sus torres habían sido derribadas, sus guerreros muertos, y la larga guerra entre los griegos y los troyanos finalmente llegó a su fin. Los héroes que sobrevivieron comenzaron sus viajes de regreso a casa, pero un rey no regresó. Odiseo había desaparecido en algún lugar entre las ruinas de Asia Menor y las costas de su tierra natal. Para la gente de Ítaca no se le daba ni por muerto ni por vivo. Se había convertido en un rumor, un recuerdo, un nombre pronunciado con una esperanza que se desvanecía. De vuelta en Ítaca, su palacio se había convertido en un lugar de desorden. En su ausencia, 108 pretendientes arrogantes habían invadido su hogar. Estos hombres venían de familias nobles de Ítaca y de las islas cercanas, cada uno esperando casarse con su esposa Penélope y apoderarse del trono para sí mismo. No se comportaban como invitados honorables. Se daban banquetes con el ganado de Odiseo, bebían su vino, maltrataban a sus sirvientes y trataban su palacio como si ya les perteneciera. Todos los días presionaban a Penélope para que eligiera un nuevo esposo. Para ellos, Odiseo ya no estaba. Habían pasado 10 años desde Troya. Habían pasado otros 10 desde que zarpó por primera vez. 20 años en total. Seguramente decían, ningún hombre podría seguir vivo después de tanto tiempo. Seguramente la reina ya había esperado lo suficiente. Pero Penélope se negó a rendirse. Ella permaneció fiel a Odiseo, incluso cuando su mundo se derrumbaba a su alrededor. No podía expulsar abiertamente a los pretendientes porque eran hombres poderosos y su hijo Telémaco aún era demasiado joven para enfrentarlos por la fuerza. Así que Penélope los enfrentó con el único arma que le quedaba, la inteligencia. Les dijo a los pretendientes que elegiría un nuevo esposo solo después de terminar de tejer un sudario para el anciano padre de Odiseo. Era una excusa inteligente porque esa tarea parecía honorable y sagrada. Ningún hombre respetable podía oponerse abiertamente a eso. Día tras día, Penélope se sentaba en su telar y tejía. Hilo por hilo, parecía acercarse al momento en que finalmente aceptaría que Odiseo estaba muerto y se casaría con uno de los hombres que destruían su casa. Pero cada noche, cuando el palacio se quedaba en silencio, ella deshacía su trabajo en secreto. Lo que había tejido durante el día lo deshacía a la luz de las antorchas. Durante 3 años, este engaño mantuvo a raya a los pretendientes. Se convirtió en un acto silencioso de resistencia. Una reina que se negaba a abandonar a su esposo, su hogar, su reino. Mientras los pretendientes solo veían a una mujer afligida retrasando lo inevitable, Penélope en realidad estaba preservando el trono de Odiseo todo el tiempo que podía. Pero el tiempo se estaba acabando. Los pretendientes se estaban impacientando. El palacio estaba siendo consumido desde dentro.
y muy lejos, a través de mares tormentosos y oscuros, Odiseo seguía luchando por regresar a casa. Los pretendientes aún abarrotaban su palacio, bebían su vino, sacrificaban sus animales, se burlaban de sus sirvientes y presionaban cada vez más a Penélope para que eligiera un nuevo esposo. Cada día la casa de Odiseo se debilitaba más. Cada día su hijo se veía obligado a ver cómo extraños consumían la riqueza de su padre e insultaban el honor de su familia. Telémaco se había convertido en un joven, pero había crecido sin un padre. Vivía bajo la sombra de un gran nombre, pero aún no sabía cómo llevarlo. Entonces la diosa Atenea entró en la historia. Atenea siempre había favorecido a Odiseo. Ella admiraba su inteligencia, su paciencia, su habilidad con las palabras y su capacidad para sobrevivir usando el ingenio en lugar de solo la fuerza. Al ver que su hogar estaba en peligro, decidió que era momento de que Telémaco actuara, pero los dioses no siempre se revelan abiertamente. Atenea primero llegó a Ítaca disfrazada como una vieja amiga de la familia de Odiseo. Bajo esa apariencia entró al palacio y habló con Telémaco. Lo encontró preocupado, avergonzado e inseguro, rodeado de hombres que lo trataban como a un niño sin poder. Las palabras de Atenea despertaron algo en él. Ella le dijo que ya no debía quedarse sentado en silencio mientras los pretendientes destruían la casa de su familia. Tenía que convocar una asamblea. Tenía que hablar ante los hombres de Ítaca y, lo más importante, tenía que buscar noticias de Odiseo. Si su padre estaba vivo, Telémaco tenía que averiguar dónde estaba. Si estaba muerto, entonces tenía que honrarlo adecuadamente y tomar su lugar como jefe de la casa. Por primera vez a Telémaco se le abrió un camino. Entonces Atenea apareció de nuevo, esta vez disfrazada como otro amigo de confianza de Odiseo. Bajo este disfraz, ella ayudó a Telémaco a prepararse para el viaje. En secreto, ella consiguió un barco y reunió una tripulación, para que el joven príncipe pudiera salir de Ítaca sin ser detenido por los pretendientes, y así Telémaco zarpó hacia el mundo exterior. Su primer destino fue Pilos, el reino del viejo y sabio guerrero Néstor. Néstor había luchado junto a Odiseo en Troya. Él había sobrevivido a la guerra y regresado a casa sano y salvo, y si alguien sabía lo que les había pasado a los reyes griegos después de la caída de Troya, era él. En Pilos, Telémaco fue recibido con honor. Néstor lo recibió amablemente y recordaba a Odiseo con profundo respeto. Habló de los terribles años ante Troya, de las discusiones entre los líderes griegos y de los difíciles viajes de regreso a casa después de la guerra. Pero Néstor no sabía dónde estaba Odiseo. Podía contarle a Telémaco muchas cosas sobre el destino de otros héroes, y una historia sobresalía por encima de todas las demás: el asesinato de Agamenón, el gran comandante del ejército griego. Agamenón había sobrevivido a Troya, había escapado de la guerra, cruzado el mar y regresado a su reino en triunfo, pero su regreso a casa no fue pacífico. Poco después de su regreso, fue traicionado y asesinado. El rey más grande entre los griegos no murió bajo los muros de Troya, rodeado de enemigos. Murió en su propia casa. Esta historia dejó una impresión sombría en la mente de Telémaco. Demostró que regresar de la guerra no siempre era el fin del peligro. Un hombre podía sobrevivir a la batalla, tormentas y enemigos extranjeros solo para ser destruido en casa por la traición. Y en Ítaca, Telémaco sabía que el peligro ya lo esperaba. Los pretendientes se estaban volviendo audaces. Si Odiseo alguna vez regresaba, ¿lo recibirían o intentarían destruirlo? Néstor entonces aconsejó a Telémaco que continuara su búsqueda. Si quería noticias más claras, debía viajar a Esparta, al palacio de Menelao, el hermano de Agamenón. Menelao también había luchado en Troya, y tras muchas de sus propias andanzas, finalmente había regresado a casa. Quizá él sabía más. En Esparta, él entró en un mundo de riqueza, esplendor y recuerdos. Menelao vivía en un palacio lleno de riquezas traídas de tierras lejanas, pero bajo toda esa belleza yacía la tristeza de la guerra de Troya.
Menelao había recuperado a Helena, la mujer cuyo secuestro ayudó a desatar la guerra, pero el costo había sido casi incalculable. Menelao recibió a Telémaco con amabilidad, y cuando supo de quién era hijo el joven que tenía delante, se conmovió. Recordaba a Odiseo no solo como un guerrero, sino como un hombre de inteligencia y resistencia excepcionales. Habló de él con admiración, y quizá con culpa, porque Odiseo había dado tanto en la guerra, y sin embargo nunca encontró el camino de regreso a casa. Entonces Menelao le contó a Telémaco lo que sabía durante su propio y difícil regreso de Troya. Menelao se había encontrado con una misteriosa figura divina conocida como el Anciano del Mar. Este dios era antiguo, escurridizo y poderoso. Podía cambiar de forma a voluntad, convirtiéndose en diferentes criaturas y formas para escapar de quienes intentaban interrogarlo. Para sacarle la verdad se necesitaba valor, paciencia y fuerza. Menelao logró atraparlo y sujetarlo con fuerza, incluso cuando el dios se transformaba una y otra vez. Solo cuando el viejo del mar ya no pudo escapar, finalmente habló. Ulises estaba vivo. No había muerto en Troya, no se había ahogado en el mar, no se había desvanecido en la leyenda. En algún lugar más allá de los caminos conocidos por los hombres, Odiseo aún vivía, pero no era libre. El viejo del mar reveló que Odiseo estaba cautivo en una isla lejana, retenido por la ninfa Calipso. Ella lo mantenía allí contra su voluntad, lejos de Ítaca, lejos de Penélope, lejos del hijo que apenas lo conocía. Odiseo anhelaba regresar a casa, pero no tenía barco, ni tripulación, ni forma de escapar. Para Telémaco, esta noticia cambió todo. Su padre no era un recuerdo. No era un fantasma de la guerra de Troya. Estaba vivo, atrapado en algún lugar al otro lado del mar. La casa de Ítaca aún tenía esperanza. Lejos de Ítaca, lejos de su esposa y su hijo, y del trono que devoraban en su ausencia, Odiseo aún estaba vivo. Durante años, él había estado retenido en una isla lejana por la hermosa ninfa Calipso. Su isla era un lugar de extraña paz y belleza imposible. Había cuevas profundas, prados suaves, manantiales claros y árboles cargados de fruta. Para muchos hombres habría parecido un paraíso, pero para Odiseo era una prisión. Calipso lo amaba y quería que se quedara con ella para siempre. Ella le ofreció consuelo, seguridad e incluso la inmortalidad. Él pudo haber escapado de la vejez, la muerte y el sufrimiento de los hombres comunes, pero Odiseo no quería nada de eso. Cada día se sentaba junto a la orilla y miraba hacia el mar. Las olas se extendían ante él como un muro entre él y su hogar. En algún lugar más allá de ese azul interminable se encontraba Ítaca, su reino. En algún lugar de allá, Penélope aún esperaba. Por fin, los dioses volvieron su mirada hacia él. En el monte Olimpo, Atenea se habló ante Zeus, rey de los dioses. Ella le recordó que Odiseo ya había sufrido lo suficiente. Era un rey sabio, un guerrero valiente y un hombre que no anhelaba nada más que regresar a casa. Zeus escuchó. Estuvo de acuerdo en que Odiseo debía ser liberado, así que envió a Hermes, el veloz mensajero de los dioses, a través del mar hasta la isla de Calipso. Su mensaje era claro. Calipso debe dejar ir a Odiseo. Calipso se sintió enojada y herida por la orden. Ella no quería perderlo, pero ni siquiera una ninfa poderosa podía desafiar abiertamente a Zeus. A regañadientes, ella le dijo a Odiseo que era libre de irse, pero ser libre no significaba estar a salvo. No había ningún barco esperándolo, ni tripulación, ni un puerto amigo. Si Odiseo quería dejar la isla, tendría que construir su propia embarcación con sus propias manos. Así que cortó árboles, dio forma a la madera, ató las vigas y construyó una balsa lo suficientemente fuerte como para llevarlo por mar abierto. Luego, después de años de cautiverio, Odiseo se alejó de la orilla de Calipso. Por primera vez en mucho tiempo se dirigía hacia su hogar. Pero el mar le pertenecía a Poseidón, y Poseidón no lo había olvidado. El dios del mar odiaba a Odiseo. Para Poseidón, este rey mortal se había convertido en un insulto,
un hombre que había sobrevivido a demasiado y desafiado demasiados peligros. Cuando Poseidón vio a Odiseo navegando solo por el agua, desató una tormenta contra él. El cielo se oscureció, los vientos aumentaron, las olas se alzaron sobre la balsa como montañas. La frágil embarcación fue arrojada por el mar, golpeada y destrozada bajo la fuerza de la ira divina. Odiseo luchó por mantenerse, pero ninguna fuerza humana podía dominar una tormenta enviada por Poseidón. La balsa fue destruida. Una vez más, Odiseo se quedó sin nada, sin barco, sin remos, sin compañeros, solo con su propia vida, su valor y la voluntad de sobrevivir. Mientras luchaba en las olas, otro ser divino se apiadó de él. Esta era Ino, una ninfa marina que vio su sufrimiento y acudió en su ayuda. Ella le dio un velo mágico y le dijo que abandonara los restos de su balsa. Si confiaba en su regalo y nadaba hacia la orilla, aún podría sobrevivir. Odiseo fue cauteloso como siempre lo era. Había aprendido a través del sufrimiento que el mundo estaba lleno de engaños, pero cuando el mar no le dejó otra opción, hizo lo que Ino le indicó. Durante 2 días y 2 noches luchó contra el agua, pero aún así siguió nadando. Por fin, destrozado y medio muerto, llegó a tierra. Había llegado a la isla de Esqueria, a la isla de los Feacios, un pueblo famoso por sus barcos, su riqueza y su cercanía con los dioses. Odiseo salió arrastrándose del mar con las últimas fuerzas que le quedaban. No tenía ropa ni pertenencias y no tenía idea de dónde estaba. El gran rey de Ítaca, el héroe de Troya, yacía desnudo y destrozado bajo los árboles, como un hombre devuelto por la propia muerte. Se cubrió con hojas y cayó en un sueño profundo, pero Atenea no había terminado de ayudarlo. Esa noche se le apareció en sueños a Nausicaa, la joven princesa de los Feacios. Atenea le pidió que fuera con sus sirvientas al río a lavar ropa. Parecía un pensamiento común puesto en la mente de una joven, pero era parte de un plan divino. A la mañana siguiente Nausicaa fue al río y allí cerca del palacio donde las mujeres jugaban y lavaban prendas, Odiseo despertó. Salió con cuidado de entre los árboles. Sabía lo aterrador que debía verse, un hombre extraño, náufrago, desgastado por el mar y cubierto solo por ramas. Los sirvientes huyeron aterrados, pero Nausicaa se mantuvo firme. Atenea le dio valor. Ulises, con su sabiduría habitual, no corrió hacia el agua ni la asustó. En cambio, habló con humildad y gracia. Y dio ayuda. Nausicaa vio que no era un mendigo común. Debajo de la suciedad, el lodo y el cansancio, había dignidad en él. Ella le dio ropa, comida y consejos. Ella le dijo cómo entrar a la ciudad y cómo acercarse a sus padres, la reina Arete y el rey Alcino, cuyo favor necesitaría si esperaba regresar a casa. Odiseo siguió su consejo. Llegó al palacio de los Feacios, un lugar de esplendor y abundancia. Allí se humilló ante el rey y la reina y pidió que lo llevaran de regreso a casa. Los Feacios lo recibieron generosamente como lo exigía la sagrada costumbre. En el mundo antiguo, la hospitalidad no era un asunto menor. Un extraño podía ser un mendigo, un rey o incluso un dios disfrazado. Recibirlo adecuadamente era un deber ante el cielo. Al principio, Odiseo no reveló su nombre. Permaneció misterioso, un extraño venido del mar con tristeza en los ojos. Los Feacios lo honraron con banquetes, música y juegos. Los jóvenes compitieron en pruebas atléticas y al principio Odiseo se mantuvo al margen, agotado, atado por el sufrimiento. Pero cuando uno de ellos lo insultó y sugirió que le faltaban habilidades o valor, el viejo fuego regresó. Odiseo dio un paso al frente, aunque estaba golpeado por años de vagar, demostró que seguía siendo un héroe. Participó en los juegos y sobresalió, mostrando una fuerza y habilidad que asombraron a quienes lo rodeaban. Los Feacios empezaron a entender que este extraño no era un náufrago común. Entonces comenzó el canto. En la corte real, el bardo ciego de Módoco cantó sobre la guerra de Troya.
Cantó sobre los héroes, las batallas y el dolor de ese terrible conflicto. Cantó sobre los acontecimientos que el propio Odiseo había vivido, la guerra que había hecho famoso su nombre y destruido a tantos otros. Mientras la música llenaba el salón, Odiseo ya no pudo ocultar su dolor. Se cubrió el rostro y lloró. Para los feacios, la guerra de Troya era una historia de gloria. Para Odiseo era un recuerdo. Él había visto morir a los hombres. Él había conocido el miedo, la sangre, el humo, los cuerpos destrozados y los largos años de anhelo por volver a casa. La canción reabrió heridas que nunca ya habían sanado por completo. El rey notó sus lágrimas. Por fin le preguntó al desconocido quién era realmente, cuál era su nombre, dónde estaba su hogar, qué pena lo había traído a su costa. Entonces Odiseo reveló la verdad. Él era el rey de Ítaca. El nombre llenó el salón de asombro. Ante ellos estaba uno de los más grandes héroes de la guerra de Troya, un hombre astuto, el estratega del caballo de madera, el sobreviviente cuya fama se había extendido por todo el mundo griego. Y ahora, en la corte de los feacios, Odiseo comenzó a contar su historia. Habló de lo que sucedió después de la caída de Troya. Habló de los mares que lo habían llevado lejos de casa, de las tierras extrañas en las que había entrado, de los monstruos que había enfrentado, de los compañeros que había perdido y de los dioses que lo habían ayudado o castigado. Cuando Troya finalmente cayó, Odiseo y sus hombres zarparon de la ciudad en ruinas, con la victoria por sus espaldas y el regreso a casa por delante. Pero el viaje de regreso a casa no sería sencillo. Casi de inmediato, Odiseo y su tripulación llegaron a la tierra de los Ciconios, un pueblo que había sido aliado de los troyanos. Aún llenos de la violencia y el hambre de la guerra, los hombres de Odiseo atacaron la ciudad de Ismaro, tomaron tesoros, mataron a muchos de los hombres y se llevaron bienes como si la guerra simplemente los hubiera seguido a través del mar. Odiseo les advirtió que se fueran rápido. Él entendía que la victoria podía convertirse en desastre si se quedaban demasiado tiempo, pero sus hombres no escucharon. Estaban embriagados por el éxito, distraídos por el botín, la comida y el vino. En lugar de regresar a los barcos de inmediato, se quedaron en la orilla, celebrando como si ya no hubiera peligro. Pero el enemigo regresó con refuerzos. Esta vez llegaron en gran número. Lucharon ferozmente y los hombres de Odiseo fueron obligados a retroceder hasta sus barcos. Muchos griegos murieron antes de poder escapar. La primera parada después de Troya ya les había costado caro. Fue un comienzo oscuro. Después de escapar, los barcos fueron empujados por el viento y la tormenta hasta que llegaron a otra tierra extraña, la isla de los Lotófagos. Al principio, este lugar parecía pacífico. No había un ejército esperándolos, no había muros que asaltar ni lanzas enemigas. La gente de la isla no atacó a los griegos. En cambio, les ofrecieron los frutos del loto, una comida dulce y embriagante que tenía un poder terrible. Aquellos que lo probaron olvidaron su propósito. Ya no les importaba Ítaca. Ya no recordaban el anhelo de volver a casa, a las esposas e hijos que esperaban al otro lado del mar, ni el deber que tenían con su rey. El loto no mató a los hombres. Hizo algo más peligroso. Los hizo sentirse contentos de quedarse donde estaban para siempre. Odiseo vio claramente el peligro. Esto no era un monstruo con garras o dientes. Era una forma sutil de destrucción, la muerte de la memoria, la ambición y la voluntad. Si sus hombres se quedaban ahí, no serían derrotados en batalla, simplemente olvidarían quiénes eran. Así que Odiseo los obligó a regresar a sus barcos. Aquellos que habían comido el loto lloraban y luchaban, desesperados por quedarse en la isla. Pero Odiseo hizo que los arrastraran a bordo y los ataran debajo de los bancos. No permitiría que sus hombres se perdieran en un sueño. Los remos golpearon el agua de nuevo y los barcos se alejaron de la isla de la fertilidad. Pero un gran peligro les esperaba adelante. Pronto Odiseo y sus hombres llegaron a la tierra de los cíclopes, una raza de gigantes de un solo ojo que vivían sin ciudades, leyes, asambleas, ni respeto por las costumbres de los hombres.
No cultivaban juntos, no gobernaban juntos, ni honraban a los huéspedes como se esperaba de los pueblos civilizados. Cada cíclope vivía separado, gobernando su propia cueva con fuerza brutal. Ulises, impulsado por la curiosidad y la esperanza de recibir regalos de hospitalidad, desembarcó con un grupo de sus hombres. Encontraron una gran cueva llena de ovejas, cabras, leche y queso. Sus hombres le suplicaron que tomara lo que pudieran y se marcharan de inmediato, pero Ulises se quedó. Él quería conocer al dueño de la cueva. Él quería ver qué clase de ser vivía ahí. También esperaba, según las antiguas leyes de la hospitalidad, que el extraño pudiera darle regalos. Fue un terrible error. La cueva pertenecía a Polifemo, un cíclope monstruoso e hijo de Poseidón, el dios del mar. Cuando Polifemo regresó con su rebaño, selló la entrada con una piedra tan enorme que ningún hombre podía moverla. Ulises y sus compañeros quedaron atrapados dentro. Al principio, Ulises habló con cuidado. Le dijo a Polifemo que eran griegos que regresaban de Troya y le pidió que honrara las leyes de la hospitalidad. Pero Polifemo no tenía miedo ni de dioses ni de hombres. Se burló de sus costumbres. Para él, estos extraños no eran huéspedes, eran presas. Agarró a 2 de los hombres de Odiseo y se los devoró. El horror fue inmediato y absoluto. Odiseo quería matar a Polifemo de inmediato, pero sabía que si lo hacía, todos morirían. La piedra que bloqueaba la cueva era demasiado pesada para que ellos la movieran. Solo el cíclope podía abrir la salida. Así que Odiseo usó el arma que siempre lo había hecho peligroso, su mente. Esperó, observó, planeó. Cuando Polifemo le preguntó su nombre, Odiseo le dio uno falso. Dijo que su nombre era Nadie. Fue una mentira simple, pero la más ingeniosa de toda la narrativa antigua. Odiseo entonces le ofreció vino muy fuerte al cíclope. Polifemo bebió con avidez, disfrutándolo tanto que prometió darle a Odiseo un regalo de hospitalidad. Se lo comería al final. Luego, aturdido por la bebida, el cíclope cayó en un sueño profundo. Ese era el momento que Odiseo había estado esperando. Él y sus hombres tomaron una estaca de madera afilada, la calentaron en el fuego hasta que brilló y la clavaron en el único ojo de Polifemo. La cueva se llenó de un grito terrible. El cíclope cegado rugió de agonía y los otros cíclopes vinieron corriendo de las cuevas cercanas para preguntar quién lo estaba lastimando. Pero Polifemo gritó que nadie lo estaba atacando. Al escuchar esto, los demás pensaron que se refería a que nadie le estaba haciendo daño, y lo dejaron solo. El truco de Odiseo había funcionado perfectamente. Aún así, los griegos seguían atrapados. Al amanecer, Polifemo rodó la piedra para dejar salir a sus ovejas al pasto. Se sentó junto a la entrada, palpando el lomo de los animales, esperando atrapar a los hombres cuando intentaran escapar. Pero Ulises ya se había preparado para esto. Ató a sus hombres debajo de los vientres de las ovejas, donde el cíclope no pensaría en buscar. Luego él mismo se aferró debajo del carnero más grande. Uno por uno los animales salieron de la cueva, y debajo de ellos Odiseo y sus hombres escaparon. Fue una victoria brillante de la inteligencia sobre la fuerza bruta. Odiseo se había enfrentado a una criatura mucho más fuerte que cualquier hombre y sobrevivió gracias a la paciencia, el engaño y el valor. Pero la victoria despertó su orgullo. Mientras los griegos corrían de regreso a su barco y remaban para alejarse, Odiseo no pudo resistirse a gritarle a Polifemo. Al principio se burló de él, luego, a pesar de las desesperadas advertencias de sus hombres, reveló su verdadero nombre. Declaró que fue Odiseo de Ítaca quien lo había dejado ciego. Este momento lo cambió todo. Polifemo ahora sabía quién le había hecho daño. Levantando las manos al cielo, rezó a su padre Poseidón y le suplicó venganza. Pidió que Odiseo nunca llegara a casa, o si lo hacía, que llegara tarde, destrozado, solo en un barco ajeno, y que encontrara sufrimiento esperándolo en su hogar. La maldición fue escuchada. Desde ese momento, Odiseo ya no era simplemente un hombre tratando de regresar de la guerra. Se había convertido en el enemigo del propio dios del mar. Después de escapar del cíclope, Odiseo y sus hombres sobrevivientes regresaron al mar.
Por un breve momento, la esperanza regresó. Odiseo y su flota llegaron a la isla flotante de Éolo, el gobernante de los vientos. Éolo los recibió amablemente, escuchó la historia de Odiseo, lo honró como un héroe de Troya y le dio un regalo extraño y poderoso, una bolsa de cuero en la que habían sido sellados todos los vientos peligrosos. Solo un viento quedó libre, el viento que los llevaría a casa, a Ítaca. Durante 9 días y noches, los barcos navegaron con seguridad por el mar. Por fin, la costa de Ítaca apareció a la vista. Los hombres podían ver las hogueras ardiendo en la orilla. El hogar ya no era un sueño. Estaba ahí frente a ellos, lo suficientemente cerca como para tocarlo, pero el desastre vino desde dentro. Odiseo, agotado de vigilar el barco, finalmente se quedó dormido. Mientras él dormía, sus hombres empezaron a susurrar entre ellos. Ellos creían que la bolsa que le habían dado debía contener un tesoro, oro, plata o alguna recompensa secreta que Odiseo estaba guardando para sí mismo. Su sospecha superó su lealtad. Abrieron la bolsa. De inmediato los vientos encarcelados se liberaron. Se desató una tormenta violenta a su alrededor, rugiendo sobre el mar y alejando los barcos de Ítaca. La tierra natal que casi habían alcanzado desapareció tras las olas y la oscuridad. Cuando Odiseo despertó, vio la verdad. Habían estado a la vista de su hogar y ahora estaban perdidos de nuevo. Fue uno de los momentos más crueles del viaje. Troya estaba muy atrás de ellos. Ítaca ya había estado ante sus ojos. Sin embargo, por desconfianza y necedad, los hombres habían desperdiciado su mejor oportunidad de regresar. Odiseo fue invadido por la desesperación, pero no se rindió. Una vez más, siguió guiándolos. Pronto llegaron a otra tierra. Este era el país de los Lestrigones, una raza de gigantes caníbales. Al principio, Odiseo envió a algunos hombres tierra adentro para descubrir qué clase de gente vivía allí, pero la bienvenida que recibieron fue monstruosa. Los gigantes los atacaron, devoraron a los exploradores y lanzaron enormes rocas sobre las naves griegas. El puerto se convirtió en una trampa. Barco tras barco fue hecho pedazo. Odiseo fue el único lo suficientemente precavido como para amarrar su propio barco fuera de la entrada del puerto, lejos de esas aguas angostas y mortales. Por eso solo su embarcación escapó. Todas las demás fueron destruidas. Lo que antes había sido una flota, ahora era solo un barco. El viaje le había quitado a Odiseo casi todo: hombres, barcos, confianza y esperanza. Cada isla traía una nueva herida. Cada escape tenía un costo terrible. Luego llegaron a la isla de Ea. Este era el hogar de Circe, una poderosa diosa y hechicera. Su isla era hermosa pero extraña. Animales salvajes deambulaban cerca de sus salones, pero no se comportaban como bestias comunes. Eran tranquilos, casi domesticados, como si algún hechizo los hubiera suavizado. Odiseo envió a un grupo de hombres a explorar. Llegaron a la casa de Circe y la escucharon cantar mientras trabajaba en su telar. Su voz era hermosa y los invitó a entrar. Les dio comida y bebida, pero la comida estaba encantada. Una vez que los hombres comieron, Circe los golpeó con su varita y los transformó en cerdos. Sus cuerpos cambiaron, pero sus mentes seguían siendo humanas. Solo un hombre escapó y regresó para advertir a Odiseo. Cuando Odiseo escuchó lo que había sucedido, partió de inmediato para rescatar a sus hombres, pero en el camino se encontró con Hermes, el mensajero de los dioses. Hermes conocía el poder de Circe y sabía que Odiseo no podía derrotar su magia solo con fuerza. Así que le dio a Odiseo una hierba sagrada. Esta planta lo protegería del hechizo de Circe. Hermes le dijo qué hacer y cómo resistirla. Armado con ayuda divina y su propio valor, Odiseo entró en la casa de Circe. Ella lo recibió como a los demás. Le dio una bebida encantada, pero esta vez la magia falló. Cuando Circe lo golpeó con su varita, esperando que él cambiara, Odiseo desenvainó su espada y se lanzó sobre ella. La diosa se quedó asombrada. Ningún hombre mortal había resistido su poder de esta manera. Al darse cuenta de que había sido protegido por los dioses, ella cedió. Ulises la obligó a jurar que no le haría daño,
Ella sacó a los hombres de los corrales y los devolvió a su forma humana. No solo recuperaron su forma, sino que parecían más jóvenes, más fuertes y más hermosos que antes. El terror de la isla dio paso a banquetes, descanso y una extraña comodidad. Ulises y Circe se convirtieron en amantes, y sus hombres permanecieron en la isla durante un año entero. Era fácil quedarse. Había comida, calor, seguridad y el afecto de una diosa. Pero la comodidad puede ser una trampa en sí misma. Por fin los hombres le recordaron a Ulises su hogar. No habían escapado de Troya y cruzado el mar solo para olvidar Ítaca en otro lugar encantado. Penélope aún estaba esperando. Telémaco estaba creciendo sin su padre. La casa de Odiseo seguía sin su rey. Odiseo sabía que tenían que irse, pero antes de que pudiera zarpar hacia Ítaca, Circe le dio una terrible instrucción. Todavía no podía ir directamente a casa. Primero tenía que viajar al borde del mundo, a la tierra cerca de Océano, donde los vivos podían hablar con los muertos. Era un viaje que ningún hombre común haría voluntariamente. Ahí realizó los rituales que permitieron que los espíritus de los muertos se acercaran. Uno por uno, los fantasmas surgieron de la oscuridad, deseando hablar, deseando beber de la sangre que les daba voz. Entre ellos apareció Tiresias, el profeta ciego. Aunque estaba muerto, Tiresias aún poseía un conocimiento que iba más allá de lo que los mortales podían ver. Le dijo a Odiseo que regresaría a Ítaca, pero no sería fácil. El viaje que le esperaba aún estaría lleno de sufrimiento. Le advirtió especialmente sobre el ganado del dios del sol que no debía ser dañado. Si Odiseo y sus hombres mostraban moderación, aún podrían sobrevivir. Si fallaban, vendría la destrucción. También reveló algo más extraño. Incluso después de que Odiseo regresara a casa, su historia no estaría terminada. Un día tendría que tomar un remo y viajar tierra adentro, lejos del mar, hasta llegar a un pueblo que no supiera nada de barcos, sal, agua ni remo. Solo entonces podría hacer las paces con Poseidón y cumplir la voluntad de los dioses. La profecía era tanto una esperanza como una carga. Odiseo regresaría a casa, pero la paz no llegaría fácilmente. Entonces Odiseo vio otro espíritu, uno que no esperaba. Era su madre. Cuando Odiseo salió de Ítaca hacia Troya, ella estaba viva. Ahora estaba frente a él entre los muertos. Él supo que ella había muerto esperándolo, consumida por la tristeza y el anhelo por el hijo que nunca regresó a casa. Esta era una herida diferente. Intentó abrazar a su madre, pero su espíritu se desvaneció entre sus brazos como humo. 3 veces intentó alcanzarla. 3 veces ella se desvaneció de su alcance. En ese momento, Odiseo sintió toda la crueldad de su viaje. Podía hablar con los muertos, pero no podía abrazarlos. Podía escuchar la verdad, pero no podía hacer que dejara de ser verdad. Otros espíritus también vinieron. Vio a Agamenón, el gran comandante del ejército griego en Troya. Agamenón le contó sobre su asesinato después de regresar a casa, traicionado en su propio palacio. Su historia era una advertencia. Un héroe podía sobrevivir a la guerra y aún así ser destruido por la traición en casa. Para Odiseo, esta advertencia era muy importante. En Ítaca, los pretendientes ya estaban devorando su casa. Si alguna vez lograba regresar, necesitaría tanta cautela como valor. No podía simplemente entrar a su palacio y esperar que el honor lo protegiera. Entonces apareció el espíritu de Aquiles, el más grande guerrero de la guerra de Troya. En vida, Aquiles había elegido la gloria antes que una vida larga. Su nombre se había vuelto inmortal, cantado por bardos y recordado por reyes. Pero en la muerte sus palabras estaban cargadas de tristeza. El inframundo no le ofrecía ningún triunfo. La fama de la batalla parecía menor ante la presencia de la muerte. A través de la figura de Aquiles, Odiseo vio el vacío detrás de la gloria. Después de dejar la tierra de los muertos, Odiseo regresó al mundo de los vivos. Antes de que zarpara, Circe le advirtió sobre las pruebas que aún le esperaban. Ella le dijo que él y sus hombres primero pasarían junto a las sirenas, seres misteriosos cuyo canto era tan hermoso que ningún marinero podía escucharlo y sobrevivir. Sus voces prometían sabiduría, placer y conocimiento.
Cantaban sobre las cosas que los hombres más deseaban escuchar, pero aquellos que se dirigían hacia el canto nunca regresaban. Sus barcos naufragaban y sus huesos quedaban esparcidos en la orilla. Las sirenas no atacaban con fuerza. No destruían barcos ni devoraban hombres abiertamente. Su poder era la tentación. Hacían que los hombres fueran por voluntad propia hacia la destrucción. Un marinero que las escuchaba no pensaba que lo estaban matando. Él pensaba que lo estaban llamando a algo maravilloso. Ulises escuchó atentamente el consejo de Circe. Cuando su barco se acercó a la isla de las sirenas, Ulises ablandó cera de abeja y la introdujo en los oídos de su tripulación. Remarían en silencio, incapaces de escuchar la música fatal. Pero Ulises mismo quería escuchar el canto, su curiosidad era demasiado fuerte y su deseo de conocimiento demasiado grande. Así que ordenó a sus hombres que lo ataran fuertemente al mástil. Les advirtió que, sin importar cuánto suplicara, gritara o les ordenara, no debían soltar. Si él suplicaba que lo liberaran, debían apretar aún más las cuerdas. Entonces el barco siguió adelante. Las sirenas empezaron a cantar. Sus voces se elevaron sobre el agua, dulces, penetrantes e irresistibles. Llamaron a Odiseo por su nombre. Le prometieron revelarle todo lo que había sucedido en Troya y todo lo que hay en la tierra. Para un hombre como Odiseo, inteligente, inquieto, hambriento de saber, su canto era casi insoportable. Luchó contra las cuerdas, le rogó a sus hombres que lo soltaran, pero la tripulación no podía escucharlo. La cera selló sus oídos y siguieron remando. Cuando lo vieron esforzándose por liberarse, hicieron exactamente lo que él les había ordenado. Lo ataron más fuerte al mástil. Lentamente, con dolor, el barco pasó más allá del alcance de la canción. Odiseo había escuchado a las sirenas y sobrevivido, pero no había tiempo para celebrar. El siguiente peligro era peor, porque no podía evitarse solo con astucia. Más adelante había un estrecho pasaje entre dos horrores. De un lado había un remolino monstruoso que se tragaba el mismo mar. 3 veces al día succionaba las aguas hacia un terrible abismo, y 3 veces al día las vomitaba de nuevo. Cualquier barco que fuera arrastrado a su vórtice sería destruido por completo. Del otro lado estaba Escila, una criatura monstruosa con muchas cabezas, escondida entre las rocas sobre el agua. Sus largos cuellos se extendían desde su cueva para atrapar a los marineros de los barcos que pasaban. Odiseo enfrentó una elección terrible. Si elegía navegar demasiado cerca del remolino, todo el barco podría perderse y todos los hombres a bordo podrían morir. Si navegaba más cerca del monstruo, algunos de sus hombres serían capturados, pero el barco podría sobrevivir. Eligió el menor de los desastres. El barco entró en el estrecho. Los hombres miraron hacia el remolino, aterrados por el rugido del agua. Mientras sus ojos estaban fijos en él, el monstruo atacó desde arriba. Sus cabezas descendieron como lanzas vivientes, arrebatando hombres de la cubierta. 6 compañeros fueron levantados gritando en el aire, gritando el nombre de Odiseo mientras desaparecían en la cueva del monstruo. No pudo salvarlos. Solo pudo observar mientras los hombres que habían confiado en él eran llevados. De todos los horrores que había soportado, este fue uno de los más difíciles. Aún así, la nave escapó y los últimos sobrevivientes siguieron navegando, abrumados por el dolor y agotados. Pronto llegaron a una isla donde el ganado sagrado de Helios, el dios del sol, pastaba en paz. Circe había advertido a Odiseo sobre este lugar. La orden era simple: no dañen el ganado. Si los hombres mostraban moderación, aún podrían regresar a casa. Si mataban a los animales sagrados, la destrucción seguiría. Odiseo repitió la advertencia a su tripulación. Juraron que obedecerían, pero las tormentas los atraparon en la isla. Día tras día, los vientos les impedían irse. Sus provisiones se estaban acabando. El hambre empezó a carcomerlos. Al principio, sobrevivieron con la poca comida que les quedaba. Luego intentaron pescar y cazar aves, pero cuanto más tiempo permanecían allí, más débiles y desesperados se volvían. Odiseo rezó pidiendo ayuda. Luego, agotado por el sufrimiento, se quedó dormido. Mientras él dormía, sus hombres tomaron su decisión fatal. Guiados por la desesperación, mataron el ganado sagrado de Helios. Se dijeron a sí mismos que si sobrevivían, podrían compensar al dios después con ofrendas
Pero esto no era obediencia, era arrogancia. Cuando Odiseo despertó, el acto ya estaba hecho. El olor a carne asada llenaba el aire. Supo de inmediato que había llegado el desastre. Siguieron señales extrañas. Las pieles del ganado sacrificado parecían moverse solas. La carne hacía sonidos antinaturales en los asadores. La isla misma parecía ser testigo del crimen. Muy arriba, Helios vio lo que había sucedido y su ira llegó hasta el Olimpo. El dios del sol exigió justicia a Zeus. Amenazó que si el crimen quedaba impune, dejaría el cielo y brillaría entre los muertos en su lugar. Zeus respondió a la exigencia. Los hombres que habían profanado el ganado sagrado no escaparían. Cuando los vientos finalmente cambiaron, Odiseo y su tripulación zarparon una vez más, pero habían navegado hacia su condena. Zeus reunió las nubes. El trueno retumbó por los cielos. Luego golpeó el barco con un rayo. El mástil se hizo añicos. La nave se rompió. El mar se tragó a los últimos compañeros de Odiseo. Uno por uno murieron. Solo Odiseo sobrevivió. Durante días quedó a la deriva, solo, sin tripulación, sin barco, sin ninguna fuerza, excepto la terca voluntad de vivir. Al final llegó a la orilla. Ahí fue encontrado por Calipso, la hermosa ninfa que gobernaba la isla. Ella lo acogió, lo cuidó y lo convirtió en su amante. Pero lo que comenzó como un rescate se convirtió en cautiverio. Calipso lo deseaba y quería retenerlo para siempre. Ella le ofreció consuelo, seguridad e incluso inmortalidad. Pero el corazón de Odiseo seguía fijo en Ítaca. Había perdido cada barco, había perdido a cada compañero, había pasado de la victoria en Troya a la más absoluta soledad. Aún así no olvidó su hogar. Durante años permaneció con Calipso, atrapado entre el amor de una diosa y la pena de un hombre que no veía forma de regresar a casa. Solo cuando Hermes llegó por orden de Zeus, Calipso finalmente se vio obligada a dejarlo ir, y así Odiseo, el último sobreviviente de su flota, una vez más enfrentaría el mar solo. Cuando Odiseo terminó su relato, la corte de los feacios quedó en silencio. Habían escuchado una historia de guerra, tormentas, monstruos, muerte, tentación y dolor. Ante ellos no estaba simplemente un náufrago desconocido, sino uno de los más grandes héroes de la época. El rey y la reina lo honraron con regalos, ropa, tesoros y, lo más importante, el viaje de regreso a Ítaca. Se decía que sus barcos se movían con una velocidad casi mágica, guiados a través del mar con una habilidad más allá de la de los marineros comunes. Por fin, después de 20 años de ausencia, Odiseo fue llevado de regreso a casa. No llegó en triunfo. No había multitudes esperando en la orilla, ni trompetas anunciando el regreso del rey, ni puertas del palacio abiertas de par en par por la alegría. Cuando Odiseo llegó a Ítaca, no reconoció su propio país. Atenea había cubierto la tierra con niebla, ocultándosela hasta el momento adecuado. Ítaca ya no era segura, su palacio estaba lleno de enemigos. Los pretendientes habían consumido su riqueza, deshonrado su casa y conspirado contra su hijo. Si Odiseo regresaba abiertamente, podría ser asesinado antes de poder recuperar cualquier cosa. Así que Atenea volvió a presentarse ante él. Ella le reveló la verdad. Por fin estaba en casa. Después de años de anhelo, sufrimiento y deambular, Odiseo había llegado a Ítaca. Pero aún quedaba la prueba final. No había regresado simplemente para abrazar a su familia. Había regresado a un reino en desorden, una casa ocupada y hombres que creían que estaba muerto. Atenea lo disfrazó como un anciano mendigo. Su piel se volvió arrugada, su cuerpo encorvado, su ropa andrajosa y pobre. El orgulloso rey de Ítaca, el héroe de Troya, ahora parecía un anciano errante sin nada a su nombre. Era un disfraz doloroso pero necesario. Odiseo había sobrevivido porque sabía cuándo ocultar su fuerza. Ahora tendría que entrar a su propia casa como un extraño. Su primer refugio fue la choza de Eumeo, el leal porquero. Eumeo no sabía quién estaba frente a él. Para él, Odiseo era solo un pobre viajero necesitado de refugio, pero aún así lo recibió con amabilidad. Le dio comida, un lugar para dormir y una conversación honesta. En un mundo donde los pretendientes abusaban de la hospitalidad, Eumeo aún la honraba. Esto era muy importante.
Odiseo había visto reyes, monstruos, diosas y fantasmas, pero aquí, en la humilde choza de un sirviente, encontró algo valioso: lealtad. Eumeo se había mantenido fiel al rey ausente incluso después de tantos años. Todavía lloraba a Odiseo, todavía odiaba a los pretendientes y todavía cuidaba la casa arruinada lo mejor que podía. Odiseo escuchó en silencio. Escuchó lo que había sucedido en su ausencia. Se enteró del sufrimiento de Penélope, del peligro de Telémaco y de la arrogancia de los pretendientes. Cada palabra confirmaba lo que Atenea le había dicho. Mientras tanto, Telémaco regresaba de Esparta. Había ido en busca de noticias sobre su padre, y ahora regresaba sabiendo que Odiseo estaba vivo, pero los pretendientes habían empezado a temerle. Ya no era un niño indefenso. Había viajado a cortes extranjeras, hablado con reyes y dado sus primeros pasos hacia la hombría. Así que tramaron matarlo. Prepararon una emboscada para su barco, esperando asesinarlo antes de que pudiera regresar a Ítaca. Pero Atenea lo protegió y Telémaco escapó de su trampa. En lugar de ir directamente al palacio, primero fue a la choza de Eumeo. Ahí, padre e hijo se reunieron. Al principio, Telémaco solo vio al viejo mendigo. No tenía idea de que el hombre frente a él era el padre que había estado buscando, el rey cuya ausencia había marcado toda su vida. Entonces Atenea quitó el disfraz por un momento, devolviéndole a Odiseo su verdadera apariencia. Telémaco se quedó asombrado. Apenas podía creer lo que veía. El viejo mendigo parecía haberse transformado de repente en un hombre poderoso, casi con una presencia divina. Al principio, Telémaco pensó que debía estar viendo a un dios, pero Odiseo le habló claramente. No era un dios, era su padre. El reencuentro estuvo lleno de lágrimas. Durante 20 años, Odiseo luchó por regresar. Durante 20 años, Telémaco creció sin él. Ahora, por fin, estaban juntos, no como un rey y un niño, sino como dos hombres enfrentando el mismo peligro. No pudieron celebrar por mucho tiempo. Juntos, Odiseo y Telémaco comenzaron a planear su venganza. Los pretendientes eran muchos, orgullosos y estaban armados. Odiseo solo tenía a su hijo, unos pocos sirvientes leales y el favor de Atenea. La fuerza por sí sola no sería suficiente. Necesitarían paciencia, sigilo y el momento oportuno. Odiseo volvió a su disfraz. Luego él y Telémaco se dirigieron hacia el palacio. Mientras se acercaban, ocurrió uno de los momentos más desgarradores de toda la historia. Cerca de la entrada yacía Argos, el viejo perro de caza de Odiseo. Alguna vez Argos había sido fuerte, rápido y noble, entrenado por el propio Odiseo antes de que el rey zarpara hacia Troya. Pero ahora el perro estaba descuidado, yacía en la suciedad, débil por la edad y olvidado por aquellos que debieron haberlo cuidado. Sin embargo, Argos reconoció a su amo, incluso a través del disfraz, incluso después de 20 años. El viejo perro lo conocía. Ya no podía levantarse, ya no podía correr para saludarlo, pero levantó la cabeza, movió las orejas y recibió a Odiseo de la única manera que aún podía. Odiseo lo vio y se llenó de tristeza, pero no podía revelar quién era. Hacerlo pondría todo en peligro. Así que pasó en silencio, ocultando sus lágrimas, y Argos, habiendo vivido lo suficiente para ver regresar a su amo, murió en paz. Fue un momento sereno pero muy poderoso. Antes de que Penélope lo reconociera, antes de que el palacio lo conociera, antes de que comenzara la venganza, la primera criatura en Ítaca que realmente reconoció a Odiseo fue su fiel perro. Dentro del palacio, el insulto fue total. Odiseo entró a su propia casa como un mendigo. Los pretendientes no lo reconocieron. Solo vieron a un anciano pobre y lo trataron con desprecio. Se burlaron de él, lo insultaron y algunos incluso lo golpearon. En el mismo salón donde alguna vez gobernó como rey, Odiseo fue maltratado por hombres que comían su comida, bebían su vino y trataban de arrebatarle a su esposa. Pero lo soportó. Esta era su mayor fortaleza. Cada insulto le enseñaba más sobre los hombres que habían invadido su casa. Cada acto de crueldad confirmaba su culpabilidad. Juntos, padre e hijo retiraron en secreto las armas de los pretendientes del salón. Lanzas, escudos y armas fueron escondidos.
para que cuando llegara el momento los pretendientes se encontraran atrapados e indefensos. La venganza de Odiseo no sería salvaje ni descuidada. Sería preparada con la misma inteligencia que lo ayudó a superar la guerra de Troya. Entonces Odiseo se presentó ante Penélope. Ella no lo reconoció. Para ella, él seguía siendo el viejo mendigo, un extraño que decía tener noticias de su esposo. Sin embargo, algo en él llamó su atención. Lo interrogó cuidadosamente, poniendo a prueba sus palabras, anhelando aferrarse a una esperanza, pero temerosa de ser engañada. Durante años llegaban hombres con rumores. Durante años ella había vivido entre la fe y la desesperación. Odiseo habló con mucho cuidado. Aún no reveló quién era. En cambio, le dijo lo suficiente para consolarla, lo suficiente para sugerir que Odiseo aún podría regresar. Penélope escuchó, triste y cautelosa. Había esperado demasiado tiempo para confiar fácilmente. Luego llegó la anciana nodriza que había cuidado a Odiseo cuando era niño. Penélope ordenó que se le lavaran los pies al forastero, un acto de hospitalidad hacia un invitado. Mientras la anciana nodriza lo lavaba, sus manos tocaron una cicatriz en su pierna, una vieja herida de una cacería de jabalí de hace mucho tiempo. Ella reconoció esa cicatriz. En un instante ella lo reconoció. La anciana nodriza levantó la mirada, llena de sorpresa y alegría. El mendigo frente a ella no era un desconocido. Era Odiseo, el niño que ella había criado, el rey que había llorado, el amo de la casa que por fin había regresado. Pero Odiseo la detuvo antes de que gritara. Aún no había llegado el momento. El día del juicio llegó en silencio. Durante años los pretendientes llenaron el palacio de Odiseo con ruido, arrogancia y avaricia. Pero ahora Odiseo estaba de pie entre ellos. Todavía estaba disfrazado de un viejo mendigo, andrajoso y encorvado, observando todo con ojos pacientes. Los pretendientes veían debilidad, veían pobreza, veían a un hombre del que podían burlarse sin consecuencias. Penélope, desgastada por años de espera, ahora hizo su anuncio. Por fin elegiría un nuevo esposo, pero solo a través de un concurso digno del propio Odiseo. Ella sacó el gran arco de su esposo. Esta no era un arma común. Había pertenecido a Odiseo, y pocos hombres podían siquiera doblarlo. Penélope declaró que quien pudiera tensar el arco y hacer pasar una flecha con precisión por una hilera de cabezas de hacha, ganaría su mano en matrimonio. Para los pretendientes parecía el paso final hacia la victoria. Uno por uno se adelantaron, cada hombre creyendo ser lo suficientemente fuerte. Cada uno se imaginaba quedándose con Penélope. Pero el arco resistió a todos. Entonces el mendigo pidió intentarlo. Los pretendientes se rieron. Para ellos la petición era absurda. ¿Cómo podría este viejo forastero tener éxito cuando jóvenes nobles habían fallado? Ulises tomó el arco en sus manos, lo examinó cuidadosamente, como un músico probando un instrumento familiar. Conocía su peso, su curva, su poder. El arco era parte de su vida pasada, algo de antes de Troya, antes de los años de vagar, antes de los años de sufrimiento. Entonces, con facilidad, lo encordó. El salón quedó en silencio. El sonido de la cuerda del arco resonó por el palacio como la primera nota de la perdición. Los pretendientes que se habían burlado de él momentos antes, ahora lo miraban con confusión y miedo. Algo imposible había sucedido ante sus ojos, pero aún no comprendían lo que significaba. Odiseo tomó la flecha, tensó el arco y la flecha atravesó limpiamente la hilera de cabezas de hacha. El concurso se había ganado, pero el matrimonio de Penélope ya no era el verdadero asunto. El arco había revelado a su verdadero dueño. El viejo forastero no estaba indefenso. El rey de Ítaca regresó a su propio salón, y los hombres que habían deshonrado su casa quedaron atrapados dentro. Odiseo apuntó su arma hacia los pretendientes. La primera flecha voló, y la muerte entró en la habitación. Entonces se dio a conocer. Había regresado a casa después de 20 años de guerra y de vagar. Los pretendientes ahora estaban aterrados. Algunos suplicaron, algunos culparon a otros, algunos intentaron negociar. Pero Odiseo los había observado el tiempo suficiente. El palacio se convirtió en un lugar de venganza, y todos los pretendientes fueron asesinados. El gran salón, que antes estaba lleno de risas, banquetes e insultos, quedó en silencio. Pero quedaba una última prueba. Ulises se había rebelado ante Telémaco. Había sido reconocido por Argos, y ahora por los enemigos que había destruido. Pero Penélope aún tenía que saber la verdad por sí misma.
había esperado demasiado tiempo, sufrido demasiado y soportado demasiados rumores como para aceptar una afirmación sin ponerla a prueba. Así que cuando Odiseo se paró frente a ella, no se lanzó de inmediato a sus brazos. Se mostró cautelosa. Esto no era frialdad, era sabiduría. Penélope era igual a Odiseo en paciencia e inteligencia. Durante 20 años ella había sobrevivido gracias a su astucia, contención y fortaleza emocional. Había engañado a los pretendientes con su tejido. Había protegido su hogar lo mejor que pudo. No entregaría su corazón a un desconocido solo porque él afirmaba ser su esposo. Aunque ideó una prueba, ordenó que movieran su lecho matrimonial. Ante esto, Odiseo reaccionó bruscamente. La cama no podía moverse. Él lo sabía porque la había construido él mismo. Hace mucho tiempo la había tallado del tronco vivo de un olivo, enraizado profundamente en la tierra. Alrededor de ese árbol él había construido su dormitorio. La cama no era solo un mueble, era fija, inamovible y secreta. Solo Odiseo y Penélope sabían esto. Al hablar de la cama, Odiseo demostró quién era. La prueba quedó resuelta. La duda de Penélope por fin cedió. Frente a ella no estaba un fantasma, ni un mentiroso, ni un engaño enviado por los dioses, sino su esposo. Su reencuentro estuvo lleno de amor y tristeza. No eran las mismas personas que se habían separado 20 años antes. El tiempo los había herido a ambos. Odiseo había cruzado el mundo para regresar. Penélope había soportado una guerra de paciencia dentro de su propio hogar. Su amor había sobrevivido no porque no hubiera sido tocado por el sufrimiento, sino porque lo había soportado. Después de años de sangre, tormentas, monstruos, tentaciones y exilio, Odiseo estaba en casa. Me gustaría dar un enorme agradecimiento a todos mis miembros. Su contribución realmente ayuda a que todos estos videos sean posibles. Un agradecimiento especial a Stephanie Hasson, Teresa Lux y John Sides. Si disfrutaron el video, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Y nos vemos pronto para otro History Profiles.